Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer ver casi todas las sillas ocupadas y si hubiese que sacar más, acabamos más, no habría ningún problema. Simplemente quería decir una cosa, nuestro club es un club humilde, voy a empezar llorando. Necesitamos financiarnos, nos estamos financiando hasta el momento con las cuotas de los socios, pero necesitamos o bien más socios o bien aportaciones voluntarias en una urna que hemos puesto nueva allí en aquella mesa. Hemos puesto una urna y bueno, pues nada, esperemos que nos ayudéis, por lo menos. Preferimos que seamos socios, porque yo creo que cuantos más socios seamos, mejores. Bueno, sin más dilación, y hablando de cuestiones económicas, nos acompaña Paco López Medina, que es el tesorero del club, precisamente. Entonces él se va a encargar de presentar a Macarena, aunque poca presentación necesita, porque creo que la conocemos todos muy bien, ¿verdad? Venga, pues sin más dilación. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer y el honor de tener entre nosotros a doña Macarena Olona Choclán. Todos la conocemos por su mediática fama en los últimos años, por lo que voy a ser muy breve en esta introducción, en esta exposición. Breve, pero no por ello quiero dejar de manifestar que Macarena nunca ha sido solamente ese personaje público que salía en la televisión, en los medios de comunicación, la Macarena política. Con unos cuantos clics del ratón, fácilmente cualquiera de nosotros y casi desde cualquier lugar podemos ver o acceder a un resumen de la actividad profesional que la ha llevado a ser o a pasar de un adolescente un poco rebelde, pues como todos los adolescentes, hasta superar unas oposiciones posiblemente de las más duras, que es como la del abogado del Estado. Tras una corta pero muy intensa etapa política, ha vuelto a su actividad profesional y el ejercicio de su vocación de defensa del Estado español y su lucha contra los delitos y la injusticia. El año pasado publicó una autobiografía titulada Soy Macarena, que ella misma describe al final como la autopsia de un cadáver político. Quizás una definición muy dura y concluyente por una mujer con tantísimo potencial político que tras la lectura de dicho libro demuestra una gran humanidad y humildad impropia de los políticos a los que estamos acostumbrados. ¿No se me oye? Se oye, hay que acercarse más. ¿Ah, sí? Macarena Olona es por encontrar adjetivos así rápidamente, es fuerte, es sincera, es comprometida, es valiente, independiente, empática, inteligente, patriota, pero sobre todo Macarena Olona es libre, es muy libre. Y hoy viene... Gracias. Hoy viene a compartir con nosotros un tema muy preocupante que ella como abogada del Estado ve en su día a día, lo ve de muy cerca y que se resume en el título de esta conferencia que viene a compartir con nosotros. Su título es ¿Por qué España está perdiendo la batalla contra el crimen y de la aniquilación del principio de la autoridad? No voy a extenderme mucho más y sin más preámbulos, de hecho, cedo la palabra a Macarena Olona. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Superadas las dificultades tecnológicas, que suele ser lo más complicado en este tipo de intervenciones, no puedo comenzar de otra manera más que agradeciendo al Club de Opinión Criterio la oportunidad que me da de compartir este espacio de reflexión y también, por qué negarlo, de volver a Palencia, una tierra que siempre me ha acogido con muchísimo cariño y donde, desde luego, como comentaba antes de empezar,
Cada vez que vengo no pierdo la oportunidad de comprar un libro a mi niño de 4 años en la maravillosa librería Iglesias, donde desde luego siempre acabo pecando para llevarle algo de vuelta. En fin, me van a disculpar si alguno de los presentes tenía algún interés en escuchar algo sobre el libro, que efectivamente, y agradezco las palabras de cariño que me ha dedicado Paco. Si alguno tenía interés en escuchar algo sobre el libro, se va a ir muy decepcionado, porque es lo menos interesante de lo que hoy puedo hablar aquí, se lo aseguro. Yo hoy vengo a hablar de algo mucho más importante, como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y vengo a hablar del principio de autoridad policial. Hoy aquí ustedes van a escuchar hablar de valores. Y si algo tengo es el privilegio de una proximidad con nuestras fuerzas y cuerpos policiales, que me hace ser un testigo excepcional de los valores que rigen su actuación, y no me constriño exclusivamente a Policía Nacional, Guardia Civil, sino que lo hago extensivo al resto de fuerzas y cuerpos policiales a nivel local, querido Félix aquí presente, y por supuesto también a nivel autonómico. Si algo tengo, como les digo, es el privilegio de poder tener esa proximidad, que no es consecuencia de mi etapa política. Yo era de nuestras fuerzas policiales antes de entrar en política, lo he sido durante mi etapa política y, por supuesto, y como hay Dios, lo sigo siendo en la actualidad. Y esa proximidad es lo que me permite adquirir un conocimiento profundo de esos valores que rigen su actuación y lo que me permite tener también el privilegio de poder compartir con la sociedad civil, es decir, hoy aquí con todos ustedes, una problemática tan importante de la que espero que mínimamente fueran ustedes conscientes antes de empezar esta conferencia, como es la situación actual en España, donde como gran conclusión podemos extraer en primer lugar que se ha producido una absoluta aniquilación del principio de autoridad policial. Podrán decir, ¿eso no me afecta? Bueno, si uno tiene en cuenta que vivimos en un mundo de lobos, cuando nuestros perros pastores están atados, imagínense con quién se quedan a solas las ovejas. Como indicaba Paco, el título de esta conferencia, que les tengo que confesar también, la llevo escrita en el pecho. Por eso quizás me ha sido especialmente difícil plasmarla en un papel, porque a la hora de volcar, para tener de manera ordenada las ideas fundamentales que me gustaría que ustedes extrajeran de esta conferencia, esta humilde conferencia, a la hora de volcar lo que uno lleva en el corazón, se hace todo mucho más difícil, porque solo puedo decirles algo que estoy convencida de antemano. Mis palabras pretenden ser un homenaje a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual nunca voy a poder estar a la altura. Así que les pido disculpas de antemano, especialmente a los miembros de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que hoy están aquí presentes. El título de la conferencia es ¿Por qué España está perdiendo la batalla contra el crimen? De la aniquilación del principio de autoridad. Con lo cual, creo que la mejor manera de comenzar esta exposición es cuestionándonos el propio título de la conferencia. Yo formulo una pregunta que contiene la respuesta. ¿Por qué España está perdiendo la batalla contra el crimen? Y si yo preguntase a los aquí asistentes, a quienes os agradezco profundamente vuestra presencia, ¿cuál es vuestra opinión de antemano sobre el particular? Tengo mis dudas de cuál sería vuestra respuesta. ¿Consideráis que España está perdiendo la batalla contra el crimen? Sí, muy bien. Sí. Es evidente, contra todo está perdiendo. O sea, no se ponen los medios que se necesitan para las distintas... Buenas tardes, gracias por su asistencia. Visto, bueno, pues me reconforta ver que al menos con mucha firmeza y contundencia, por aquí delante, veo que las filas de atrás están un poco más tímidas, han contestado algo que yo les voy a responder con datos objetivos, porque aquí no hay ideología, y discúlpenme si no lo he precisado de antemano. Hoy les hablo en mi condición de abogado del Estado, sin más militancia que la ley y el orden, que es la militancia que comparto con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad cuando visten el uniforme. Algunos de los aquí presentes, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuestísimo, han respondido un sí rotundo ante la pregunta: ¿creen ustedes que España está perdiendo la batalla contra el crimen? Pero eso no vale,
porque vosotros sois los expertos, vosotros conocéis la realidad de la calle. Como les digo, yo les voy a responder a esta pregunta con datos muy objetivos. Y por irme a los datos más recientes y más oficiales, voy a acudir a la información que nos proporciona el Ministerio del Interior, concretamente el último balance trimestral de criminalidad, publicado en Semana Santa, que contiene los datos del cuarto trimestre de 2023, el balance de criminalidad. En estos datos oficiales del Ministerio del Interior, se recogen los indicadores de seguridad de todo 2023 por comunidades autónomas, por tipología penal, hasta 13 infracciones penales, entre las que se encuentran homicidios cometidos en 2023 en España, secuestros, violaciones, robos, tráfico de drogas, cibercriminalidad, así hasta 13 delitos distintos, y periodos, incluyendo la variación porcentual de esas tasas de criminalidad respecto del mismo periodo de 2022, de enero a diciembre. Es decir, de acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio del Interior, conocemos ya, de acuerdo con esos 13 indicadores de seguridad, si la criminalidad en España se ha incrementado en 2023 respecto de 2022 y en qué número concreto respecto de todos y cada uno de esos 13 delitos que se han señalado como principales indicadores de seguridad. Pues bien, del análisis de esos datos oficiales del Ministerio del Interior, publicados con total transparencia en la página web, se extraen dos conclusiones claras. La primera, todos los delitos, todos, salvo el robo con fuerza en domicilios, porque España es el país de las alarmas, de las casas, todos los delitos se han incrementado en 2023 respecto de los cometidos en nuestro país en 2022. Todos. La segunda gran conclusión que podemos extraer de esos datos oficiales es que, como indica Josema Vallejo, miembro de la asociación policial Una Policía para el Siglo XXI, estamos llegando a niveles de inseguridad nunca vistos por ninguna generación viva, exceptuando la guerra en España. Esos son los niveles de inseguridad que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país, inéditos por ninguna generación viva en nuestro país, excepto en periodo de guerra. A ello añado, a esa conclusión evidente, que además estamos viendo modalidades delictivas como nunca se han conocido en nuestro país, salvo de un tiempo a esta parte, porque no son modalidades delictivas autóctonas, no son las modalidades delictivas tradicionales que se han sufrido en nuestro país. Y estoy haciendo referencia, por ejemplo, a las peleas con machetes. Por ponerles algunos ejemplos, los secuestros en nuestro país se han incrementado en un 45% en el año 2023. Los delitos contra la libertad sexual, las violaciones, se han incrementado en nuestro país en un 15%. Estos son los datos totales. Si descendemos al número total de delitos cometidos en 2023 por comunidades autónomas y ciudades autónomas, únicamente Ceuta y Melilla han descendido el número total de delitos cometidos en 2023 respecto de 2022. Respecto de las comunidades autónomas, únicamente Galicia queda empatada. De acuerdo con los datos oficiales que ofrece el Ministerio del Interior, en 2023 habrían cometido el mismo número de delitos en Galicia respecto de los cometidos en 2022. El resto de comunidades autónomas, por tanto también Castilla y León, por supuesto, lo que han experimentado es un incremento de las infracciones penales, de los delitos de la inseguridad cometida en 2023. Por ponerles un ejemplo, en Castilla y León, en su tierra, las violaciones han incrementado en 2023 en un 30%. Esto supone, por expresarlo de manera... Pasen ustedes, por favor. Muy buenas tardes. Pasen, por favor, no se preocupen. Gracias por su asistencia. Tomen asiento. Como les decía, durante el año 2023, en Castilla y León, las violaciones se han incrementado en un 30%. Esto supone,
por expresarlo de manera más gráfica, que en 2023 en Castilla y León se produjo aproximadamente una agresión sexual cada 2 días. Una agresión sexual cada 2 días. Con estos datos, reitero, oficiales del Gobierno de España, del Ministerio del Interior, ahora les vuelvo a plantear la pregunta inicial. ¿Está España perdiendo la batalla contra el crimen? Sí, naturalmente. Están en las instituciones aún. Ahora no podemos negar una evidencia con estos datos objetivos. Parece evidente que, si como hemos visto, el crimen se ha incrementado en todos los indicadores de seguridad de referencia durante 2023 respecto de 2022, la respuesta a esa pregunta sea afirmativa. Sí, por supuesto que España está perdiendo la batalla contra el crimen. El crimen está ganando la batalla en nuestro país. El crimen está ganando la batalla en nuestro país. Y esta primera gran conclusión que alcanzamos es muy importante porque sin un diagnóstico adecuado es muy difícil ofrecer adecuadas soluciones. Sin un diagnóstico adecuado es muy difícil ofrecer adecuadas soluciones. Si no identificamos y reconocemos un problema, difícilmente podremos ponerle solución. Así que la primera gran conclusión que podemos extraer de esta conferencia, de esta charla, de esta humilde exposición, es que España, nuestro país, tiene un evidente problema de seguridad. Partiendo de lo anterior, la siguiente pregunta que en Adecuada Lid cabe plantearse es: si España tiene un problema de seguridad, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues bien, la razón al problema de inseguridad que viven las calles de nuestro país no es única, no hay una sola razón, pero sin lugar a dudas, en la raíz del problema hay una poderosísima razón, que no es otra que la aniquilación del principio de autoridad policial. Sin lugar a dudas, hay una relación directa de causa-efecto entre la aniquilación del principio de autoridad policial y los problemas de inseguridad creciente que vivimos en nuestras calles, estando en la actualidad perdiendo la batalla contra el crimen el Estado español. La autoridad es la fuerza legítima de la que el Estado se dota para mantener el orden público y la seguridad. En nuestro país, de acuerdo con el modelo territorial del Estado, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, coexisten otros cuerpos policiales con ámbitos de actuación material y territorial distinto, el ámbito nacional. En esta exposición únicamente me voy a centrar en esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no sin antes recalcar, como he hecho con anterioridad, el inmenso cariño y admiración que siento hacia el resto de fuerzas y cuerpos policiales, porque aunque hay un uniforme distinto, hay ámbitos competenciales y territoriales distintos, debajo de ese uniforme late un mismo corazón. Y si a esos agentes, en su inmensa mayoría, se les pregunta: ¿vas a trabajar? Lo que te responden es: estoy de servicio, voy de servicio. Y si les preguntas: ¿por qué eres policía?, la respuesta casi unánime que escucho cuando hago esta pregunta es: porque yo quiero ayudar a la gente. La autoridad no se negocia. La autoridad se impone. Y no hay equidistancia posible. O se impone la autoridad del criminal o se impone la autoridad del Estado a través de las fuerzas del orden. El gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Estamos hablando del principio de autoridad policial, como podríamos estar hablando de la autoridad que los padres deberíamos, fíjense cómo lo expreso, deberíamos ejercer en nuestros hogares respecto de nuestros hijos menores. Porque, como expresa una persona que para mí es inspiración, su señoría el juez Calatayud de Granada, juez de menores, es la voz del sentido común,
el padre, la madre, que se convierte en amigo de su hijo, lo que hace es dejar a ese hijo menor huérfano, de padre o de madre. La realidad actual es que en España el delincuente percibe que el delito no tiene consecuencias. Y con ello estamos incitando a los delincuentes a continuar con su actividad. El concepto de autoridad policial ha desaparecido por completo. Y créanme, si se nos ha deshecho entre los dedos como si fuera un azucarillo, no es consecuencia de la política de seguridad aplicada por el gobierno actualmente vigente, ni tan siquiera por el anterior, ni por el anterior. El principio de autoridad ha desaparecido porque se ha aniquilado sucesivamente durante los últimos 40 años por los sucesivos gobiernos de la nación que no han puesto el orden público, la seguridad de los ciudadanos, como una prioridad de sus gobiernos. ¿Por qué? Porque para que no se imponga la autoridad del criminal y se imponga la autoridad del Estado, hay que aplicar la fuerza. Y aplicar la fuerza siempre tiene un coste político. Y hay muy pocos políticos que estén dispuestos a asumir el coste político que les supone el aplicar esa fuerza. El ejemplo es evidente. En las manifestaciones en España es habitual ver cómo se lanzan botellas, piedras contra nuestros antidisturbios. Se les insulta, se queman contenedores. Vemos cómo se desborda la barrera de prohibición, el cordón policial, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Porque se les insulte, porque se les agreda. Ahora bien, en el momento en el que, de manera más que justificada, nuestros agentes antidisturbios deciden cargar esos 2, 3, 4, los necesarios gomazos para preservar el orden público, abren telediarios, son analizados al milímetro y condenados nuestros agentes en un juicio popular sumarísimo. Y entonces, cuando vemos esas intervenciones policiales en vídeos editados, abriendo telediarios, ¿saben qué es lo que ocurre? Que es cuando el político se pone nervioso. ¿Y qué hace el político nervioso? El político nervioso no sale a respaldar el uso legítimo de la fuerza, a ponerse delante de los hombres y mujeres que se juegan la vida en cada intervención policial. No, el político nervioso no hace eso. El político lo que hace es colocarse al lado del delincuente y dar carta de naturaleza a quienes deslegitiman a nuestras fuerzas del orden por concepto, desapoderándoles en ese momento de la autoridad. Les voy a poner un ejemplo muy reciente para que vean un ejemplo real de esta pérdida de autoridad a la que me estoy refiriendo. Pérdida de autoridad por decisión y voluntad política. Lavapiés, un barrio muy conflictivo de Madrid. Yo no lo calificaría como una zona no-go por ahora, pero desde luego es un barrio muy conflictivo, si se le pregunta a los vecinos, por supuesto. En Lavapiés, recientemente 2 sujetos negros, pongo el foco en el color de su piel porque es relevante, por lo que posteriormente diré, intentan pagar en un supermercado con una tarjeta robada. Insultan violentemente a la cajera. Se enfrentan al vigilante de seguridad. Se pelean y se roban entre ellos. Los vecinos llaman a la policía y es en ese momento cuando nuestros ceteros, nuestros queridos ceteros, la punta de lanza de la Policía Nacional, 2 agentes de la Policía Nacional, de los Zetas, de Seguridad Ciudadana, se personan
Los sujetos muerden a los policías y se resisten a la detención. Lógicamente, se emplea la fuerza legítima. A las horas de esta intervención policial, que fue expresamente agradecida por los vecinos de la zona, porque por supuesto los sujetos fueron detenidos, a las horas se desató un auténtico linchamiento en redes sociales contra los agentes actuantes mediante la difusión de un vídeo editado sobre el momento de la detención de escasos segundos. Conforme las horas avanzaban, la burbuja se fue haciendo más grande y es cuando comenzó a hablarse de racismo por parte de nuestras fuerzas policiales. Acto seguido, se convocó una manifestación contra la violencia y el racismo policial apoyada por fuerzas políticas de izquierdas de nuestro país. Esta fue la secuencia de hechos en apenas unas horas, con 2 agentes actuantes en el foco de un auténtico linchamiento mediático. ¿Qué hace el mando de la policía en este contexto? Por supuesto, nadie salió a respaldar a nuestros agentes. Ningún mando salió a respaldar a nuestros agentes, ni policial ni político. Al contrario, lo que hizo el Ministerio del Interior fue difundir un comunicado explicando que se abría una investigación contra esos 2 agentes como consecuencia de ese vídeo editado, como consecuencia del linchamiento mediático al que habían sido sometidos. Y así es como se deja a los pies de los caballos a quienes, cada vez que se visten las botas, no saben si volverán con vida a sus hogares. Además, estos agentes han sido denunciados por los detenidos por supuesta actuación policial desproporcionada, lo que en mi condición de abogado del Estado ya les puedo decir que les va a suponer un auténtico calvario judicial, pero sobre eso volveremos con posterioridad. ¿Habían escuchado ustedes esta noticia? Sí. Es que son desenredadas, Días después, en el mismo barrio de Madrid, en Lavapiés, días después, hace tan solo 2 días, 7 policías nacionales resultaron heridos, 2 de ellos hospitalizados, al detener a un camello de origen camerunés, al que protegían 30 personas. Que 7 agentes resulten heridos en una intervención policial no es noticia. No es noticia. Los vecinos de Lavapiés y la policía viven una realidad. La realidad de los políticos es otra muy distinta y va a espaldas precisamente del orden público y la seguridad. Como les decía anteriormente, el concepto de autoridad ha desaparecido porque la seguridad no es una prioridad en las políticas públicas de nuestro país. Porque imponer la autoridad, imponer la fuerza, tiene un coste político. Y aunque ningún político reconoce esto abiertamente, es la conclusión, la única conclusión que podemos alcanzar analizando las decisiones en materia de seguridad de nuestro país durante los últimos 30, 40 años. La seguridad no está en el foco de las políticas públicas de los gobiernos de nuestra nación. Y estas decisiones son las que paulatinamente han ido aniquilando el principio de autoridad a medida que se ha ido abandonando legal, judicialmente y desde luego desde el punto de vista de los medios materiales a nuestras fuerzas del orden. Es lo que yo puedo atestiguar como privilegiado binomio judicial que he sido y soy de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando en mi condición de abogado del Estado asumo su defensa en los procedimientos penales en los que resultan denunciados como consecuencia
de su actuación legítima como fuerzas del orden. El calvario judicial, por estar absolutamente desamparados legalmente, al que se ven sometidos nuestros agentes por cumplir con su función. Y lo más importante, la ausencia de ningún tipo de coste cuando se denuncia falsamente a nuestros agentes, es lo que provoca que se impacte directamente contra ese principio de autoridad. Porque, ¿cómo creen que mina en la moral de nuestros agentes, tanto los que lo experimentan en carne propia como los compañeros, cuando ven cómo, por cumplir con su deber, son abandonados a los pies de los caballos por los mandos policiales y políticos, son sometidos a linchamientos mediáticos y, desde luego, pasan un calvario judicial del que, como recientemente ha ocurrido en el caso de los agentes que dispararon, usaron su arma reglamentaria en Vallecas, no saben cuál será el resultado, máxime cuando el juicio se celebra a través de un jurado popular. Pero para que entiendan adecuadamente a qué me estoy refiriendo, voy a hacer referencia a otro caso muy reciente, el asesinato de 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate. El pasado mes de febrero, 2 agentes del Instituto Armado fueron asesinados al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. A la fecha, no se ha asumido ni una sola responsabilidad política. Nadie ha dimitido, a pesar de que, con el escaso avance de las horas, fuimos conociendo los trágicos detalles de un asesinato que nunca tendría que haberse producido, porque era evitable. He podido conocer la realidad del campo de Gibraltar, reuniéndome con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también con los compañeros de vigilancia aduanera, y la situación que me exponían hace 3, 4 años es la situación de absoluto abandono que se vive en la actualidad. El asesinato de nuestros 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate, por supuesto que era evitable. La cámara GoPro que llevaba uno de los guardias civiles asesinados grabó la desesperación ante el asedio de los narcos, de nuestros agentes. Reproduzco parte de las últimas palabras de nuestros agentes antes de perder la vida. Dios, Dios, disparar, disparar, coño. Disparar al aire, coño. Van a por nosotros. Disparar al aire. Van a por nosotros. Disparo, Quillo, saca el arma. Disparo o no. Sacar el arma, coño. Ya está el arma aquí. Aquí es donde da el giro. ¿Tú tienes el arma ahí o qué? Nuestros agentes estaban siendo arrollados por una narcolancha. Finalmente fueron asesinados. Sus últimas palabras, acabo de reproducir parte de ellas, expresaban sus dudas sobre si usar o no el arma reglamentaria, incluso en una situación de riesgo para la vida. Nuestros agentes no imaginan a sus familias en el cementerio. Lo que visualizan es al de la toga en el juzgado y a ellos despojados de su uniforme, de por vida, por cumplir con su función. Por eso dudan si sacar el arma, incluso en una situación en la que peligra su propia vida. Porque conocen el calvario judicial que les espera, además de la cacería mediática. Porque conocen que el principio de autoridad ha sido aniquilado por completo. ¿Qué supone restablecer el principio de autoridad? Supone aplicar una máxima esencial que es la que yo tengo muy clara que debe regir en materia de seguridad. Para que lloren las familias de nuestras fuerzas del orden, que lloren las familias de los criminales. Así se domina el caos, protegiendo a nuestros perros pastores. En este punto quiero compartir con ustedes que precisamente a raíz del asesinato de nuestros agentes del Instituto Armado en Barbate se ha constituido una plataforma civil, apolítica,
por las mujeres, por las esposas de guardias civiles y policías nacionales de nuestro país. Se llama Nuestro Corazón por Bandera. Y permítanme que aprovechen este punto, el eco y el altavoz que me proporciona la asociación y su presencia aquí, para darles a conocer, siquiera someramente, esta plataforma cívica, apolítica, porque lo merecen. Las esposas han dado un paso al frente en toda España para reivindicar los derechos de nuestros agentes, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la dignidad de su función. Si en un primer momento esa plataforma estaba integrada exclusivamente, formada por mujeres que dieron un paso al frente, ahora ya se han unido simpatizantes de toda España. Y en apenas 2 meses han reunido más de 10.000 firmas de apoyo a un manifiesto en el que se piden al Ministerio del Interior y al Gobierno de España cosas tan básicas como que nuestros agentes sean reconocidos profesión de riesgo, como lo es, por ejemplo, un actor en España. Piden algo tan básico como que sean dotados, se les dote de los medios adecuados y suficientes para cumplir sus funciones. Yo me he reunido con sus portavoces en Madrid esta semana, con las mujeres, que son unas auténticas leonas, con ellas a cualquier guerra. Y por supuesto, tienen mi firma, mi cariño y mi apoyo incondicional. Así que algo tan sencillo para cualquiera como es unirse a esa plataforma a través del link que pueden encontrar en googleando, plataforma Nuestro Corazón por Bandera, pues pueden hacer mucho bien apoyando a quienes cuidan de nosotros y lo dan todo hasta el punto de perder la vida. Por ir concluyendo y ser obediente con las reglas de la organización y sobre todo darles la oportunidad, si tienen alguna pregunta, para que podamos tener un pequeño debate, coloquio sobre lo que les parezca de interés. Al acabar, si a lo largo de esta exposición les he descrito la conferencia que llevo escrita en el pecho y que supongo que ahora entienden por qué me cuesta expresarlo, porque hay mucho dolor en mis palabras, el que sienten nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y ya no lo circunscribo exclusivamente a las estatales, cuando prestan servicio en estas condiciones de absoluto desamparo. Si hasta ahora les he expuesto la situación en nuestro país de aniquilación absoluta del principio de autoridad policial, quiero concluir esta exposición hablándoles del Salvador. El Salvador, porque mi modelo de seguridad es el modelo Bukele. Lo digo por si alguien piensa que es que no hay alternativa a la situación que vivimos actualmente en España. El pasado mes de febrero se celebraron las elecciones en El Salvador y Nayib Bukele optaba a la reelección como presidente. Obtuvo el respaldo del 92% de los votos emitidos. Creo que podemos concluir que con esa cifra obtuvo un respaldo abrumador. La fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. Por eso resultó reelegido con un 92% de apoyo de la población salvadoreña. Bukele ha protegido al pueblo salvadoreño y con ello le ha devuelto la libertad, porque sin seguridad no hay libertad. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. Y yo quiero reproducir parte de un discurso que el presidente Bukele pronunció ante las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de su país, porque así se dirige un líder político a los hombres y mujeres que son nuestros perros pastores cuando se respalda el principio de autoridad policial. Así se dirigió el presidente Nayib Bukele a las Fuerzas Armadas y policiales salvadoreñas. Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener
esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande que va incluso por encima del instinto del miedo que todos los seres humanos tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos un miedo, todos. El miedo nos hace correr, el miedo nos hace ocultarnos, nos hace alejarnos del peligro. Ese es el instinto natural. Ustedes, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ustedes también tienen ese instinto. Ustedes también tienen miedo, pero tienen algo que se sobrepone al miedo. Un coraje, una valentía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo y que hace que hagan lo contrario a los demás. Todos corremos en sentido contrario del peligro. Ustedes van directos hacia el peligro. Para proteger a los demás, para proteger a sus familias, para proteger a sus compatriotas, para proteger nuestro país. Y eso es más noble que cualquier otra carrera. Ustedes tienen el coraje y la valentía de ir hacia el peligro para que los demás estén a salvo. Yo creo que eso debe ser agradecido por todos. Y ustedes lo van a sentir cuando patrullen las calles. El amor del pueblo hacia ustedes. El pueblo les quiere, que nadie les diga lo contrario. Los que no les quieren son los delincuentes. Los que no les quieren son los que protegen a los delincuentes y los que les protegen a ellos. Quiero decirles que lo que ustedes están dando por su patria no puede ser recompensado por nadie en el nivel que ustedes lo están dando más que por Dios. Pero créanme que como presidente y como comandante general de las Fuerzas Armadas vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan las mejores condiciones para trabajar. Así se protege a los perros pastores. Así se protege el principio de autoridad policial. Siendo un discurso inspirador, como les decía, la fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. El principal problema de El Salvador era la seguridad después de 5 décadas en guerra. 5 décadas en guerra. Nayib Bukele le declaró la guerra al crimen. Y en el momento más crítico de lucha contra el crimen, el presidente se dirigió a las pandillas terroristas de maras y les dijo públicamente: hay rumores que quieren empezar a vengarse con la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. En ese momento, algunos hablaron de los derechos humanos de los presos. Bukele protegió los derechos humanos del pueblo decente. Las medidas contra el crimen han sido efectivas. Y nuevamente, para concluir, acudo a datos oficiales, como he hecho al comienzo, pero en este caso de El Salvador. De ser el país más inseguro del mundo, El Salvador es hoy el país más seguro del hemisferio occidental. Resuelta la seguridad, es ahora cuando se pueden abordar otros problemas estructurales del país, habiéndose declarada prioritaria, en primer lugar, la lucha contra la corrupción. El gobierno que no combate el crimen se convierte en delincuente, en cómplice. La autoridad no se negocia, la autoridad se impone y no hay equidistancia posible. O se impone la autoridad del criminal o se impone la autoridad del Estado a través de la fuerza legítima, de las fuerzas del orden. No hay una fórmula mágica en materia de seguridad,
Cada país tenemos nuestra realidad distinta y las medidas en materia de seguridad, lógicamente, tienen que adaptarse a esa realidad particular. No es lo mismo la política de seguridad que se aplica en un país como El Salvador, si se quiere restablecer el principio de autoridad después de 5 décadas en guerra, que las medidas de seguridad que se adoptan en España si se quiere restablecer el principio de autoridad en nuestras calles. Pero hay una evidencia científica. El crimen cambia gobiernos cuando se desborda. Porque el pueblo, algunos dicen que quieren libertad. No es verdad. La libertad es un privilegio que se puede permitir el que tiene a salvo su vida. El pueblo lo que quiere es seguridad. Curiosamente, luego de su reelección como presidente en El Salvador, ningún líder de los principales partidos políticos de nuestra nación felicitó al presidente Bukele, ni del Gobierno de España ni de la oposición. Para mí, la voluntad política de Bukele en materia de seguridad es inspiración. Porque cuando amas, proteges. Cuando amas a tu pueblo, quieres protegerlo. Y sin lugar a dudas, cuidar y proteger del pueblo es cuidar de nuestros perros pastores. Muchas gracias por su atención. No sé si me he ido mucho de tiempo. He intentado, muchas gracias. Bueno, si os parece bien, abrimos un turno de preguntas. A ver, manos arriba. Esto es un atraco. Bueno, en principio, decir que me ha parecido la conferencia muy exacta sobre la realidad actual de España, y bueno, conozco también muy bien El Salvador y las maras y en fin y todo Centroamérica y todo el problema, ¿no? Pero vamos a ver, yo la pregunta así básica que haría primero es cierto que ha habido un deterioro de la autoridad, de la firmeza, y los guardias no llevan para disparar, es complicadísimo, pero claro, hay momentos en que sí. Pero yo creo que en la última legislatura, desde que está Marlaska, esto está muchísimo peor. Este personaje, lo voy a llamar solo personaje, es de una calaña que sorprendente porque venía de haber aplicado la ley, yo creo que razonablemente bien, ¿no? Y de repente ha caído, pues, no sé, en un abandono, en una soberbia, en no respetar a su propia gente. No sé si lo que digo sobre Marlaska lo puede compartir o es algo que... Bueno, quizás debería haber compartido con ustedes que sirvo a los españoles, continúo sirviendo a los españoles, pero en este momento no desde el Congreso de los Diputados, sino como abogado del Estado en activo en la Audiencia Nacional, que es la plaza que yo servía antes de entrar en política. Eso implica que tengo que ser particularmente cuidadosa en mis manifestaciones públicas porque soy una servidora pública en activo. Sí que le puedo decir, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad, que en mi haber está, y lo digo con mucho orgullo, el haber trasladado al ideario colectivo el apodo de un ministro del Interior al que mayoritariamente se le conoce como el indigno. Hay medallas que llevo con mucho orgullo en mi pecho. El indigno ministro del Interior. Yo quería hacer una pregunta, sin que se meta realmente, claro, como servidora pública, pero claro, el problema no son los servidores públicos, son los cargos políticos que están moviendo dentro de todas las instituciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que son los que realmente están sometidos a lo que tenemos todos los españoles. Entonces, esos nombramientos
son de colores, igual que nuestro país, y son los responsables porque ellos tienen un juramento, ¿no? Y sin embargo se atienen más al cargo político para actuar. Entonces ahí yo creo que la batalla está un poco perdida, como la cosa no cambia un poco. No sé cómo lo ve usted. Pues vamos a llevarlo al ámbito que me es propio, al ámbito legal. Fíjese usted, en el siglo XIX regía el sistema de las cesantías. Se podían poner y quitar libremente los servidores públicos con los cambios respectivos de gobierno. Entraban los azules, cesaban a los rojos, siglo XIX estoy hablando, y a la inversa, entraban los rojos, cesaban a los azules y entraban los rojos, de puestos de libre designación. Afortunadamente, en nuestra más reciente democracia, ese sistema de cesantías ha desaparecido y se exige que incluso los nombramientos del personal de confianza, que se denomina así, pero que tienen importantísimas responsabilidades, estén motivados. Recientemente, con ocasión del cese de una persona que para mí es referente, además de gran amigo, el coronel Sánchez Corbí, de la Guardia Civil, y posteriormente el cese del coronel Pérez de los Cobos, también de la Guardia Civil. Sus respectivos ceses, pero primero el del coronel Sánchez Corbí, sirvió para que se estableciese un pronunciamiento importantísimo en nuestro país por parte del Tribunal Supremo, obligatorio, de obligada aplicación, porque si hasta la fecha se había determinado que la motivación de los nombramientos del personal de confianza, de los puestos de confianza, tenía que ser motivada, ese nombramiento, se hizo extensivo también a los ceses. Es decir, que no vale que porque no te pliegas a mis designios políticos, te puedo cesar libremente porque tengo tu cabeza en mis manos. En mi trayectoria profesional, yo atesoro 2 ceses, de un color y de otro. Son 2 medallas en mi pecho, porque en ambos casos fue por combatir la corrupción. Comparto con ustedes algo que digo a mis compañeros abogados del Estado. El cese no es el final, ¿eh? El cese no es el final cuando lo que está en juego son los principios. Para mí sería mucho más duro levantarme por las mañanas y no poder mirarme al espejo. Exacto. Buenas tardes. No, eso es para grabar. Bueno. Buenas tardes, Macarena. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bukele está haciendo una cosa interesante, que yo creo que es la tercera pata de su estrategia en El Salvador actualmente, que es apostar por los criptoactivos. Hemos escuchado solamente la palabra transparencia una vez en este coloquio. Entonces, a mí me gustaría saber si usted comparte la opinión de que imponer mecanismos de blockchain entendidas como unidad de transparencia, imponerlo a la clase política, a todos y cada uno de los políticos de este país, pueda ser un comienzo de solución hacia una mejora, en última instancia, de la seguridad ciudadana. Efectivamente, y como apuntas, es la tercera pata que yo creo que todavía necesita un desarrollo para poder sacar conclusiones claras. Esto es como muy volátil, ¿no? Por lo que estamos viendo en el mercado internacional. Sin lugar a dudas, todo lo que apunte hacia transparencia es una buena medida, si hablamos de gestión de dinero público. Ahora bien, por trasladarlo al ámbito privado, hay quien está imponiendo, y a marchas forzadas, el uso obligatorio de las tarjetas de crédito a costa de eliminar la posibilidad de pagar en efectivo, precisamente porque se dice que en aras de esa transparencia en la que se supone que debemos de tener los ciudadanos, se permite un mayor control. En ese juicio, yo estoy con el pago en efectivo, porque los ciudadanos lo que tenemos es derecho a la intimidad. Si hablamos, por el contrario, a la intimidad en cuanto que no tengamos un gran hermano permanente, que a través de las tarjetas de crédito o la identificación digital, como la última medida aprobada en Europa, pueda conocerse hasta nuestra geoposición o geolocalización. En cuanto a los gobernantes públicos, creo que toda transparencia es poca.
y más si hablamos de gestión de dinero público. Y a mí no me van a encontrar en quienes solo exigen transparencia, ética pública, a quienes no son de su equipo político. Para mí la ética pública no se negocia y esa transparencia se exige especialmente a quienes se supone que son de los tuyos. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias, Macarena, por tu presencia en una ciudad como Palencia. Muchas gracias. Has hablado del principio de autoridad y has hecho primero la pregunta de si España estaba perdiendo la batalla contra el crimen. Yo creo que en general España lo que ha perdido es una batalla cultural. O sea, es un problema que tenemos, es un problema. La izquierda ha establecido una serie de planteamientos ideológicos y la inmensa mayoría de la sociedad los ha aceptado. Y el problema no es que los acepte, el problema es que se está transformando y convirtiendo en una sociedad absolutamente dócil y aborregada. Es decir, has hablado del asesinato, indudablemente para mí, coincido contigo, es un asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, pero creo que todos hemos escuchado a políticos, curiosamente todos del mismo signo ideológico, incluso desde el Ministerio de Interior, esa circunstancia no fue calificada como asesinato, la calificaron como accidente de trabajo. A partir de ahí puede haber mayor desvergüenza, pero es que la sociedad tampoco reaccionó, reaccionaron las mujeres de los guardias civiles con una valentía extraordinaria de esa persona que rechazó la imposición de una medalla por parte de un indigno ministro de Interior. Indudablemente, un aplauso para ella desde aquí, transmitido desde Palencia. Pero yo creo que, indudablemente, cuando hablamos de seguridad, para mí hay un equilibrio de 3 palabras, que serían autoridad, disciplina y límites. La izquierda le da sobre todo importancia a una cosa, el límite. ¿Por qué? Porque lo que buscan realmente es una sociedad anárquica. Y en la anarquía, evidentemente, lo que sobra son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para mí lo más importante es la autoridad. La autoridad, ¿quién la marca? La marcan las leyes, la marca esa capacidad legislativa. Pero claro, miremos los parlamentos autonómicos, miremos los ayuntamientos, miremos el Parlamento Nacional. Todos conocemos en cada uno de esos sitios exdelincuentes, digo porque han sido ya condenados. Pensemos en Bildu, van a ganar las elecciones en el País Vasco. Yo que he vivido en el País Vasco, yo que sufrí indirectamente esas circunstancias allí en el País Vasco, estos canallas van a ganar las elecciones en el País Vasco. Culpa del PSOE, culpa del PP, culpa de la sociedad aborregada, absolutamente aborregada, que ha sido la que los ha blanqueado. Pero vayamos a cualquier institución a la que vayamos, están delincuentes al frente de ellas. ¿Qué problemas hemos tenido con el Partido Popular en la corrupción? Pero, ¿de verdad han limpiado toda la corrupción que había allí? Tenemos ahora aquí en Castilla y León un juicio, el juicio de la Perla Negra, donde están saliendo cosas, pero los propios medios de comunicación las están tapando. ¿Por qué? Porque siguen afectando a políticos en vigor, a políticos en el ejercicio actual. Pero, ¿qué sociedad tenemos? De verdad, ¿qué sociedad tenemos? He dicho las 3 palabras que para mí son básicas: la autoridad, los límites y la disciplina. Claro, es que, ¿qué disciplina hay en esta sociedad? Pero si yo veo mi vecino que pone la música elevada, lo normal es que pida la intervención de unas fuerzas de seguridad. Pero resulta que, claro, el resto de vecinos en la próxima reunión me llamarán facha. Si tengo un bar debajo de mi casa y son las 3 de la mañana y no puedo dormir y reclamo, pues probablemente me volverán a llamar facha. Y cualquier norma que veamos auténticamente, si es que hoy en día no existe disciplina. No existe disciplina en las familias mismamente. El padre que trata de imponer algo a su hijo. Bueno, hablemos de los profesores, porque hemos hablado ahí de la autoridad policial. Hablemos de los profesores. ¿Tienen algún principio de autoridad los profesores? O sea, automáticamente, vamos, cuando yo era joven, yo tengo 54 años, para 55, si en mi colegio me castigaban y yo decía algo en mi casa, me llevaba una doble reprimenda, la que me había llevado en el colegio y otro cachete de mi padre porque algo habrás hecho. Porque desde luego al que no iban a reñir es al profesor. Hoy en día, pero si son capaces de poner al profesor contra la pared. Claro, es que se ha perdido todo.
Bueno, no quiero acaparar. En definitiva, lo que quiero un poco decir es que aquí tenemos lo que tenemos. No obstante, sí que, como ciudadano español, aunque has dicho que no querías hablar del libro y que no querías retruir, hay 3 cosas por las que te tengo que dar la enhorabuena. Cuando llamaste a un ministro, de nombre Félix, no quiero ya ni nombrarle más, le llamaste ministro Perejil. Estupendo. Cuando llamaste a un vicepresidente de gobierno matón, que era lo que considerábamos todos, enhorabuena. Y por supuesto, mi mayor enhorabuena, y por la que siempre te estaré agradecido, Macarena, como hombre, fue cuando definiste: el hombre no mata, mata al asesino. El hombre no viola, viola al violador. Solo por eso yo de verdad te estaré siempre, siempre agradecido. Bravo, Macarena. Muchas gracias. Comparto por completo la reflexión más amplia que has hecho sobre la pérdida del principio de autoridad, que creo que tiene mucho que ver con batalla cultural, y sin embargo no creo que tenga tanto que ver con derecha e izquierda a nuestro nivel, a nivel calle. Otra cosa son las batallas de los partidos políticos. Y esto lo vemos especialmente en los barrios donde la inseguridad se desborda y donde viven con mucha mayor intensidad las situaciones de inseguridad desbordada. Votantes tradicionales de izquierda, de repente, cambian radicalmente su voto y empiezan a apoyar a formaciones que, frente a la incomparecencia del resto de partidos políticos, unos por ordeña unicornios, otros por complejo de que les llamen fachas, de repente empiezan a hablar en el lenguaje de la calle y a poner en el centro del debate realidades que son las de la calle, no las de los políticos. ¿Cuál es el problema? El problema es el riesgo que esto entraña. Porque dentro de ese discurso que es absolutamente necesario, el que pone en el centro del debate la realidad de inseguridad de las calles, se esconde entre las sombras determinados movimientos ideológicos que son un peligro para nuestra democracia. Se esconden hasta el momento en el que ven la oportunidad de saltar e intentar acabar con nuestro Estado de Derecho e intentar imponer determinados posicionamientos que no tienen que ver con la defensa de la frontera, tienen que ver con postulados propios del nacionalsocialismo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Yo soy una mujer de ley y orden. Defiendo las fronteras. Pero no me hables de raza, porque entro en barrena. No me hables de pureza de sangre. No me hables de la inmigración como un mal de nuestro país, porque va en contra de la identidad nacional, de la raza y de la pureza de sangre del español. Porque entro en barrena. Y ese es el gran riesgo que corremos. Ese es el riesgo que está corriendo nuestra democracia en la actualidad. Y yo lo sigo con mucho detenimiento. La violencia no tiene género. ¿Puedo decir otra cosa? Dos cosas. Antes has hablado de la asociación que se ha creado de las esposas de guardias civiles y demás, y yo se lo comenté a varias personas, y la contestación de ellas es: ni se me ocurre, porque también ahí no se habla del miedo, pero siempre tienen miedo a sus superiores, a que sus mujeres se enfrenten a la situación tal. Esa una. Y según lo que estabas comentando ahora de las fronteras, se nos ha olvidado una cosa muy importante, que es la que están manejando todo nuestro país, que son los medios de comunicación. Hace un ratito he leído una noticia, no sé si será cierta, no será cierta, que Vito Willis esta noche iba al programa de Iker Jiménez y parece que la dirección de, no sé si es A3 Media o Mediaset, ha dicho que Iker Jiménez se va a ir fuera. Esa noticia la he escuchado hace un ratito. En relación a los medios de comunicación, el tema de la inmigración
yo también creo que la inmigración tiene que entrar por la puerta. Entonces, el problema es que si tú vas contra la inmigración ilegal, que es contra la que vamos todos, no se puede decir, porque éticamente parece que somos unos racistas. Y la mayor parte de los españoles han salido fuera de España en otras épocas, Alemania, Francia y demás, y volvían, pero todos, y todos tenemos familiares en el extranjero, y todos van con sus papeles, con su trabajo, e incluso en algunos países obligan a hacer chequeos médicos. En Australia, para entrar en Australia tienes que hacer un chequeo médico a toda la familia, incluso yendo con tu trabajo. Entonces, claro, estamos a decir, bueno, que vamos a ser más, somos buenistas ahora aquí, cuando realmente estamos dejando que nuestros hijos o nuestro futuro, nuestros ancianos, vayan por la calle y le tiren a una señora del bolso, como ha pasado en Palencia varias veces, y le han roto la cara. Entonces dices, pues sí, inmigración, pues hombre, por las puertas, pero la ilegal, cerrada total. Pero fíjate, si me permites tutearte, sí, lo que acabas de decir, porque es importantísimo. Acabas de decir, la inmigración ilegal, que es contra la que todos vamos. No. Uno de los grandes problemas que vivimos en nuestra sociedad actual es que vamos a brocha gorda. Es muy difícil fijarse en los detalles. Hay tanta información. Estamos sobreinformados y es muy difícil estar en los matices, y el diablo siempre está en los detalles. Os voy a poner un ejemplo de nuestro entorno europeo para no hablar de nuestra situación nacional. Le Pen, en Francia, mantiene un discurso en contra de la inmigración. No en contra de la inmigración ilegal, en contra de la inmigración, porque se considera que es un elemento perjudicial para la identidad nacional. En cambio, en Italia, Giorgia Meloni combate la inmigración ilegal, pero no rechaza la inmigración. Tú dices, aquí todos estamos en contra de la inmigración ilegal. Eso era antes. Ahora los detalles esconden el diablo. Claro, pero nosotros veíamos venir las pateras hace tiempo, venían muchas señoras, muchos niños, e incluso gente mayor. Ahora lo que estamos viendo, y los que tenemos hijos, tenemos que decir hijos e hijas, los que tenemos hijos, lo que estamos viendo son hombres fornidos, grandes, formados, o sea, fuertes, que realmente te intimidan. A mí como mujer me intimidan y no tengo miedo a nada, pero me intimidan porque digo, seguramente muchos necesiten una vida mejor. Muchos han pagado mucho dinero y las mafias se aprovechan de ellos. Está clarísimo, todo eso lo tenemos claro. Pero claro, cuando ves que no paran de llegar, y entre toda esa mezcla, la mayoría han tirado los papeles al mar porque saben que si no tienen su identidad, entonces no tienes que actuar como Bukele. Es decir, señores, no, hasta aquí hemos llegado, aquí no va a entrar nadie. Y sí, van a entrar todas las personas que vengan de países. Entonces creo que estamos otra vez cayendo en el error. Y volvemos a caer nosotros mismos en el error. Porque toda esa gente, claro que hay que ayudarla, por supuesto. Y mucha gente se marcha de sus países porque no puede vivir, no puede comer, o los matan, o matan a sus hijos, o tal. Entonces buscan una vida mejor. Pero claro, cuando tú estás dejando de enterrar sin control, ahí está el peligro. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a esa inmigración ilegal. Y creo que hay que ser un poco, que mirar las cosas un poco viendo lo que ya ha pasado en Europa y lo que está pasando en Suecia, o lo que está pasando en barrios de Francia, o ya en Barcelona, o en Madrid. Entonces, creo que hay que empezar a decir, no, hasta aquí hay que cerrar y esto hay que empezar a controlar. Precisamente por esa autoridad de la conferencia que todos están. Y sobre todo porque es que así lo dice la ley. Y la ley se cumple.
no se cumple con excepciones. No. La ley se cumple y lo que establece la ley es que para entrar en nuestro país hay que hacerlo de manera ordenada y no irregular, identificándote, pidiendo un permiso de residencia o una solicitud de adquisición de nacionalidad. La relación entre la inseguridad y los procesos desbordados de inmigración ilegal es evidente, salvo para quienes colocan un sectarismo ideológico a modo de tapaojos. Pero también en este punto no hay que permitir que discursos racistas se cuelen a lomos del sentido común que vivimos en la calle. No hay nacionalidades delincuentes. No hay nacionalidades delincuentes. No hay... Ay, esa vinculación entre el incremento de delitos y los procesos desbordados de inmigración ilegal no es por razón de nacionalidad, no es por razón de raza, es por razón de cultura e integración. Y hay culturas que son incompatibles con la cultura española. Entre otras cosas, porque hay culturas como la ablación que rigen en determinados países de África, que si cuando población extranjera viene a nuestro país no se exige la integración, no se exige el cumplimiento de nuestras leyes, lo que tenemos son culturas incompatibles con nuestro Estado de Derecho. Sí, pero vamos, yo lo que lo he entendido es que, por ejemplo, lo que está pasando en Canarias ahora, miles de migrantes sin controlar cada semana y no se hace nada. Eso es una vergüenza y una irresponsabilidad. Eso no es racista, eso es defender tu país. Porque primero, como dijo ya el rey, el anterior a Hassan Saud, los marroquíes no se van a integrar en su cultura y no se integran. Queramos o no queramos, nada más hay que darse una vuelta por Francia, por Bélgica o por donde quieras. No se integran nunca, la mayoría. Yo quería hacerte una pregunta, Macarena, que me cuele. Hablas, y todos hablamos, bueno, creo que todos somos conscientes de la degradación que ha habido, en fin, el centro de toda tu conferencia habla de la degradación que hay en la autoridad. Pero eso es solo un pétalo de la rosa. La rosa tiene muchos más detalles. Hay la degradación del concepto de la familia como unidad, o sea, como célula básica de la sociedad. Romper la familia. Empezamos por el aborto, después el divorcio primero, después el aborto, ahora tenemos la eutanasia encima de la mesa. ¿Qué será lo siguiente? Sí, depende del Estado. La degradación de los valores de la sociedad. Hay como un patrón, hay como un guión escrito que no se puede hacer como Bukele, que él hace y deshace lo que le da la gana, porque El Salvador es así y puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros en España entiendo que no podemos decir por Canarias no entra nadie, sí, porque entonces el grito que ponen en Europa nos dicen a nosotros Pues quizás por eso Inglaterra se marcha de Europa. Vamos a ver, yo quería contar una anécdota. Mira, si os parece bien, si os parece bien, vamos terminando. Quedan dos preguntas, la tuya y otra aquí. Si os parece bien, formuláis las dos preguntas y ya las responde conjuntamente La anécdota creo Macarena. que viene como anillo al dedo para el título de la conferencia totalmente. Yo viajo por Europa habitualmente en bicicleta. Entonces, pues me toca pasar fronteras. Estamos viajando en bicicleta y voy a pasar la frontera de Italia a Francia por Sestriere. Tengo mejor fondo físico que mi compañero y llego alto. Llego antes y espero en el alto de la cima y resulta que eso es la frontera. ¿Qué me encuentro allí? A 3 negros enormes
que empiezan a preguntarme que si eso ya es Italia. Digo, sí, esto es Italia. Pero ahí se paran. Una frontera en la que no hay nada. No hay nada, solamente hay un cambio de país. Ellos son conscientes de que vienen de un sitio y entran en otro. No había ningún policía en los alrededores. Los tenían detrás, gendarmes. Hacia adelante no había nadie. Pero se paran. España, que tiene mares, que tiene unos Pirineos, que saltan nuestras fronteras como les da la gana. Ahí ellos sabían que había algo para parar. Y se paran. Porque saben lo que pasa cuando llegan al otro lado. Eso aquí no pasa. Es más, lo único que sentí en ese momento fue cierto temor. Ya me habían robado una bicicleta en Italia. Sentí, tuve que reponerla en Turín, sentí cierto temor a que digo, creo que estos lo único que van a sacar de mí es que a lo mejor me cogen la bicicleta para lanzarse puerto abajo. O sea, resulta que el que tenía miedo era yo. No, eso es lo que nos está pasando en todas partes. Sí, que lo expresabais antes, vas con miedo. Bueno, muchas gracias por tu presencia y ha sido un honor estar presente aquí, ¿no? Pero no se trata de esta introducción, sino que se trata de hacerte un comentario y una pregunta, ¿no?, que puede resultar positivo, porque es lo que intento, ¿no? Entonces, respecto al título de tu conferencia, me parece fenomenal. Lo que pasa que hubiera sido mucho mejor, pero también hubiéramos tenido el honor de tenerte horas y horas, que hubieses hablado de lo que ha percibido más de una de las personas que han tomado la palabra con antelación a mí, en cuanto al sentido de que, mira, esto es una degradación total en todos los ámbitos. Y voy a singularizar dos puntos fundamentales. Yo tengo la televisión española, la televisión que llaman pública. Esa televisión pública es de su público. Pero hay un programa todas las noches, de lunes a viernes, con un individuo que se llama Xavier Fortes, que me parece que te ha entrevistado a ti, que es lo más rojo que te puedas encontrar en palabras en acepción de la época franquista. Y claro, este señor no lleva más que a gente de su ideología. Todas las periodistas que van, no hay una alternativa de criterios, como podía haber en ese famoso programa de La Clave, donde cuando vino la democracia podía hablar un Santiago Carrillo y un Blas Piñar. No hay ningún coloquio. Todos los partícipes en el coloquio más o menos tienen la misma ideología y difunden las mismas mentiras. No digamos ya respecto al asunto de Franco. Y decirte también que ahora recientemente he recibido una noticia de las Cortes de Castilla y León. Los señores del PP han condenado al franquismo de acuerdo con el Partido Socialista. La única persona que ha hablado una defensa histórica, ha sido el procurador de Vox, David Hierro, que ha venido a decir, miren señores, antes de la Guerra Civil hubo la Revolución del 34 en Oviedo, pero todo esto no se puede decir. Ellos uniformizan su manera de entender sus mentiras, su manera de entender la historia, la ideología, etcétera, etcétera. Entonces, yo te felicito especialmente por haber venido aquí, por la labor que realizas, por la labor que has realizado en el Parlamento, pero te digo que esto es una lucha de David contra Goliat. Pero yo me pongo de tu parte y como un David para luchar contra ese Goliat de mentira y bochorno total. Gracias. Muchas gracias. Bueno, verdaderamente, como bien decías, para hablar de toda esa problemática más general necesitaríamos no horas, sino días, porque los medios de comunicación dan para solamente una conferencia particular. Aprovecho la mención que has hecho a David Hierro para sumarme al reconocimiento, porque David es un hombre extraordinario y un gran trabajador. ¿Cuál? David Hierro, el procurador en Cortes de Vox que has mencionado, es un hombre extraordinario y un gran trabajador. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No quiero devolverle la palabra a Félix antes de reiterar mi profundo agradecimiento por la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo este espacio con todos vosotros. No vale emocionarme, con eso no contaba, pero lo habéis hecho también. Y bueno, solo puedo decir que servir es un honor y que para mí es un privilegio seguir sirviendo al pueblo español desde
desde la Abogacía del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento por vuestra presencia y por vuestras intervenciones que bueno, siempre ponen de manifiesto el estupendo nivel que tenemos en cada una de nuestras charlas y conferencias. Y os emplazo para la siguiente conferencia, que va a tener lugar el día 10 de mayo, y que nos va a acompañar Carlos Fernández Jáuregui, que para el que no le conozca, es toda una autoridad en la gestión de recursos hídricos a nivel mundial y en este momento evaluador para la Unión Europea de Ciencias del Agua y Programa Horizonte Europeo. Yo creo que será una conferencia de muy alto nivel y sobre todo teniendo en cuenta la problemática del agua que tenemos en todo nuestro país, bueno, en unas zonas más que en otras. Nosotros aquí afortunadamente no la tenemos tanto, pero bueno, está Valencia, está la comunidad catalana, está Andalucía, etcétera, etcétera, Canarias, las islas, que bueno, pues sí que nos interesa saber su opinión y sobre todo sacarle todas las dudas que tengamos. Muchas gracias, Macarena, estamos muy agradecidos por tu presencia y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. ¿Vale?